Toni, qué ¿qué maravilla, qué bien verte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy Sí, bien, muy bien. Mira. Qué maravilla. Bueno, preciosa, qué fresca más bonita, joder. ¿Qué tal está? En la recogida, ¿qué tal? ¿Estaba muy agresiva? ¿Estaban bien? El día es un poco así hoy y están algo nerviosas. Bueno. Pero bueno, este año ha ido algo mejor que el año pasado. Sí, ¿no? La recogida, más volumen. Sí, un poquito más. El año sí. pasado fue muy malo. Fue muy malo, este año tampoco es en excesivo la miel, pero bueno, algo hemos mejorado, sí. Bueno, fantástico, qué bien. Esas son muy buenas noticias. Por suerte, sí. Qué entorno más maravilloso, ¿no? Impresionante. ¿Tú crees que los diferentes ecosistemas de Menorca propician una miel especial? Yo creo que sí, sinceramente sí. Lo que no propician es mucha cantidad de miel porque el territorio es muy limitado. Lo que sí propician es una miel de excelente calidad. ¿Por qué? Porque en muy poco territorio hay una gran diversidad de floración de varias especies diferentes, eso sí, con muy poca extensión, o sea, no podemos contar con grandes mieles monoflorales, las hay, pero en muy poca cantidad, y la miel estrella de Menorca es la miel de flores, evidentemente de primavera. ¿Y tú crees que este motivo sería el principal motivo? Porque yo creo que la introducción de la miel en España fue a través de Menorca. La introducción de la apicultura moderna en España, Ajá. sí, a partir de... Bueno, de la apicultura porque la miel, evidentemente, Evidentemente. Hace más de 2000 años se conoce la miel en Menorca. Ajá. Plinio el Viejo ya habló de la miel de Menorca, que era tan buena que se podía comparar incluso a la de las islas griegas. Luego los ingleses, los británicos, sabes que exportaron miel de Menorca a Londres en el siglo XVIII. Y luego la introducción de la apicultura moderna con las primeras colmenas modernas verticales las hizo Francisco Andreu, el ingeniero maonés, que en sus viajes a Inglaterra introdujo las primeras colmenas, incluso editó la única revista especializada en apicultura de toda España, que se editó durante más de 3 años aquí en Mahón. Y hay una especie de mirada al futuro, pero con vista en el pasado, ¿no? Con la introducción de las abejas autóctonas que se está introduciendo ahora. Efectivamente, ahí ahora estamos en marcha, hemos puesto en marcha juntamente con las otras islas un proyecto de recuperación de la abeja autóctona para intentar que sea nuestra abeja la que podamos cuidar, podamos ir poco a poco perfeccionando y mejorando para que sea una abeja muy productora, una abeja muy aclimatada al territorio y sobre todo con una mansedumbre y aspectos de trabajo y de higiene importantes. Qué bueno, eso es como cerrar el círculo, ¿no? Efectivamente. De alguna forma en la producción de miel. ¿Tú crees que eso va a llevar hacia un mayor volumen, quizá? Es posible porque la profesionalización es todavía muy baja en Menorca, no solo Menorca, en Baleares no tiene una gran tradición apícola a nivel industrial, como industria ganadera, pero sí que poco a poco iremos subiendo el nivel técnico de los apicultores y eso irá en beneficio evidente no solo de la calidad, sino también de la cantidad de miel. Tenemos una miel tan extraordinaria que hay tanta demanda que ningún apicultor puede cubrir la demanda existente. ¿Cuántos apicultores sois en Menorca? Somos profesionales, somos 3, Ajá. pero aficionados en la asociación somos más de 140, Bien. que es un número importante. Sí, hay mucha gente que tiene 4, 5, 10 colmenas y eso un poco a poco entre todos iremos consiguiendo volver a la miel de Menorca al lugar donde se merece, que es en lo más alto de la calidad. Fantástico. Luego hablaremos de la calidad. Perfecto. Cuando hagamos la cata, si te parece. Muy bien.